Bienvenidos al seminario interactivo virtual organizado por la Escuela de Negocios y Gobierno Utrivium. Hoy presentamos el tema Presentación, Evaluación y Calificación de Propuestas en el Acto Público de Bienes, Servicios y Obras. La exposición estará a cargo del abogado Napoleón Pérez. El abogado Napoleón Pérez es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido árbitro en varios procesos arbitrales institucionales y ad hoc. Ha laborado en el OCE desde el año 2002 al 2012. En la actualidad se desempeña como consultor independiente y además es expositor certificado del OCE. Antes de dar inicio a la exposición, queremos informarles que Utrivium cuenta con 5 programas educativos destinados a la especialización en contrataciones del Estado. El Diplomado en Contrataciones del Estado, Curso Intensivo en Contrataciones, Curso de Obras Públicas, el Curso de Pronunciamientos y el Curso del Sistema Electrónico de Contrataciones. Recuerden que los participantes que no hayan enviado sus consultas lo pueden hacer ahora a través de nuestra página de Facebook y correo info@utrivium.net. Ahora los dejo con el abogado Napoleón Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Trivium por darme la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes acerca de este tema referido a la evaluación de propuestas en acto público de bienes, servicios y obras. Gracias, por supuesto, a ustedes, queridos alumnos, por estar presentes y por dedicar estos minutos a este tema que desde el punto de vista de las contrataciones en el sector público o también el sector privado, resultan ser muy interesantes las normas legales. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Desde el sector público se puede decir que ello tiene su fundamento en el hecho de que si no cumplimos con las normas legales, entonces eventualmente podríamos incurrir en responsabilidad, pero también porque cumpliendo con las normas legales, cumpliendo con los procedimientos, entonces nuestras contrataciones se hacen a tiempo y sin mayor inconveniente. Desde el sector privado es importante conocer las normas legales porque de su pleno conocimiento nos va a permitir participar adecuadamente, correctamente en los procedimientos de contratación y eventualmente adjudicarnos un contrato y con ello cumplir pues, los objetivos de la empresa. Respecto del tema propiamente dicho que nos toca para hoy, debemos decir que la presentación, evaluación y calificación de propuestas, es decir, todo este acto público, no va a ser otra cosa que el resultado de los trabajos previos que hubiésemos hecho. Es el producto de un buen expediente de contratación, es el producto de una elaboración de bases bien hechas y de un comité de selección o de una oficina de logística bien capacitada, bien entrenada. Es decir, las reglas del procedimiento, las reglas que van a regir la evaluación al momento de la presentación de ofertas, al momento de evaluar y al momento de otorgar la buena pro, ya están definidas, de modo tal que simplemente es aplicarlas respecto de lo que ya hemos trabajado. Por eso, antes de tocar el tema concretamente, vamos a ver los métodos de contratación y sobre todo la etapa de estos referido a las consultas y observaciones, que es la última oportunidad que tenemos, tanto como comité de selección o como proveedores, para poder hacer las modificaciones o los ajustes necesarios a las bases cuando éstas tuvieran algún contenido contrario a la normativa. Porque una vez pasado esta etapa de consultas y observaciones, naturalmente ya no se puede hacer gran cosa porque las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento de selección. Con la nueva normativa, que seguramente ustedes alumnos ya han revisado con todo detenimiento, habrán visto que los nuevos métodos de contratación respecto de la norma anterior se mantiene lo que es la licitación y el concurso público, del que en realidad nos vamos a ocupar ahora. Y de estos dos procedimientos de selección,
verán en la diapositiva, están todas las fases que comprenden, desde su convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro. Decíamos, de esto lo que nos interesa de esta parte tiene que ver con las consultas y observaciones, que si bien propiamente no están referidas a la evaluación, decíamos es la última oportunidad que tenemos, tanto como comité de selección, a ver si nos hacen alguna respecto de algún inconveniente, algún vacío, alguna contradicción que hubiera en las bases, y desde el punto de vista de los participantes en ese momento, para poder hacer que las bases realmente sean objetivas, sean transparentes y uno pueda participar sin mayor inconveniente. ¿Qué es una consulta y qué es una observación? Bueno, la norma legal dice que las consultas lo van a realizar los participantes para pedir aclaraciones, para hacer solicitudes. En cambio, las observaciones tienen como objeto cuestionar aspectos que son ilegales en las bases, aspectos que contravienen no solo la ley de contrataciones, no solo su reglamento, no solo las directivas del OCE, sino también podría ser que están contraviniendo normas que regulan el objeto de la contratación. Así, por ejemplo, tenemos las normas metrológicas que son obligatorias, si estamos comprando, por ejemplo, medidores, tenemos los reglamentos sectoriales y otra serie de normas legales que regulan específicamente algún procedimiento de contratación. Así, si queremos contratar, por ejemplo, el servicio de vigilancia, naturalmente la empresa va a tener que estar inscrita o autorizada por su CAMEG y también por el Ministerio de Trabajo en lo que corresponde a la intermediación laboral. Si queremos contratar el suministro de combustible, entonces la empresa tendrá que estar autorizada por OSINERMIN y así sucesivamente dependiendo del objeto de la contratación. Entonces, si cuando publican unas bases, se las revisa en el SEACE y se advierte que están contraviniendo a las normas que regulan las contrataciones o a las normas que regulan el objeto de la contratación, entonces los participantes tienen la potestad, la facultad de presentar observaciones respecto de este contenido que podría ser ilegal. Por supuesto, el comité de selección está en la obligación de atender y responder cada una de ellas de manera sustentada. No puede decir que según su apreciación le parece que la respuesta que va a dar es la correcta. Y eso es por una razón fundamental. Los funcionarios y servidores públicos desempeñan su función, realizan sus acciones en función, en aplicación del principio de legalidad, ¿no es cierto? Y ese principio de legalidad dice que las decisiones que tome un funcionario, un servidor público, en este caso los miembros del comité de selección, deben hacerlo en estricto cumplimiento de una norma legal. No importa de qué rango, puede ser una directiva, puede ser el reglamento, puede ser la ley, una norma sectorial, puede ser incluso el sustento de la decisión del comité, una opinión mediante el cual el organismo supervisor de contrataciones haya interpretado alguna parte de la norma o de las normas legales. Lo cierto, lo que es indiscutible, lo que es incuestionable, es que el comité de selección, al momento de absolver una observación o una consulta, tiene que hacerlo debidamente fundamentado. Es decir, acepto la observación porque efectivamente tienes la razón de acuerdo a lo que dice el reglamento o la ley. O rechazo la observación, el término que usan en los pronunciamientos o en las observaciones es acojo la observación o no. En este caso estamos diciendo no lo acojo porque la directiva en su numeral tal me autoriza a funcionar de esa manera. Porque el artículo tal del reglamento dice que yo tengo facultades para hacer eso. Entonces repetimos una vez más, las decisiones del comité de selección cuando absuelva las consultas y las observaciones tienen que estar motivadas, tienen que estar debidamente fundamentadas. Ahora bien, con la norma anterior había alguna razón de forma para hacer una distinción clara entre una consulta y una observación, porque si un participante hacía una consulta
pero esa consulta estaba referido a alguna parte técnica de las bases, por ejemplo, y el comité no lo aceptaba. Luego, por tratarse de una consulta, entonces el participante no podía elevarlas al OCE. Con la norma actual, sin embargo, esa diferenciación como que carece un poco de fundamento ya, porque con la nueva norma, tanto las respuestas a las consultas y a las observaciones que el participante no estuviera conforme son pasibles de ser elevadas al organismo supervisor de contrataciones del Estado. Así que no importa cómo me lo planteen, si fuera como consulta o como observación, el comité tiene que absolverlas correctamente, porque si el participante, si quien lo realizó considera que sigue siendo contrario a la normativa de contrataciones del Estado, entonces la va a elevar al organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Una vez entonces realizado este procedimiento, y si es que no estuviéramos de acuerdo aún con la respuesta que nos ha dado el comité de selección a nuestra consulta, a la observación que hemos planteado, entonces nos queda todavía la posibilidad de pedir a ese mismo comité de selección que eleve todos los actuados al organismo supervisor de las contrataciones, para que a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, antes Dirección de Supervisión, pueda emitir un pronunciamiento que es además definitivo. Cabe recordar que esta cualidad, o digamos, este derecho que tienen los participantes no puede ser ejercido en adjudicaciones simplificadas. Una vez entonces que el OCE ha recibido esta solicitud de elevación, va a emitir un pronunciamiento, el cual debe implementarse, debe cumplirse bajo sus términos, es inimpugnable, ya simplemente hay que adaptarlo a las bases integradas. Y una vez ocurrido esto, entonces tenemos las bases integradas que, como la propia normativa lo dice, son las reglas definitivas, ya no pueden ser cuestionadas, ya no pueden ser modificadas bajo responsabilidad del titular de la entidad. Por lo tanto, teniendo ya este documento, entonces ahora sí nos ocupamos de lo que propiamente sería la presentación de ofertas, pero antes veamos algunas particularidades de los participantes o después postores que se van a presentar en consorcio, es decir, cuando dos o más personas naturales o jurídicas se asocian con la finalidad de presentar su oferta en el proceso de selección. Las normas actuales, en el caso de consorcio, a través de la directiva publicada en el SEACE, establece que la promesa de consorcio que va a ser presentada como parte de la propuesta debe llevar firmas legalizadas, ¿no es cierto? Y el documento y las cartas de compromiso del personal con la empresa de los procesos de selección son los únicos dos que, con la norma actual, tienen que estar con firmas legalizadas. Ahora, esta promesa de consorcio, una vez que ha sido presentada, su contenido esencial ya no puede ser modificada. Los porcentajes de obligaciones, las obligaciones que hayan asumido deben mantenerse hasta la finalidad. No está permitida la cesión de derechos, la cesión de posesión contractual entre los miembros del consorcio. No está permitida la subcontratación entre los miembros del consorcio, sino deben mantener sus obligaciones hasta la finalización del contrato. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué pueden cambiar de un consorcio? Pues de repente el nombre o su representante legal de común acuerdo de todos los integrantes. Entonces, ahora sí veamos ya lo que es la presentación de ofertas en acto público en bienes, servicios y obras. Ha habido modificaciones sustanciales respecto de este acto público, ¿no es cierto? Con la norma anterior, para poder presentar mi oferta, era indispensable, era necesario una etapa previa, un formalismo casi ritual, ¿no es cierto?, que significaba la acreditación del postor. Si era persona natural, había que pedirle su DNI, si no había venido el titular, a ver el apoderado que venga con su carta poder simple.
Si era una persona jurídica, había que pedirle su documento registral con 30 días de antigüedad para ver si efectivamente era el apoderado, era el representante de la empresa, o había mandado a otra persona con carta poder simple. Si era consorcio, también había que pedirle pues en ese momento su promesa de consorcio. Felizmente, todo ese ritual con la norma actual ha sido derogado, ya no hay. Con la norma actual, simplemente el participante se va a acercar con un sobre y eso es todo. Pero ¿cómo empieza este acto público? Es fundamental que para darle validez a este acto público estén 4 personas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esas 4 personas? Los 3 miembros del comité de selección y el juez de paz o el notario. Fíjese que estoy diciendo juez de paz o notario. Cualquiera de ellos puede participar indistintamente, a diferencia de la norma anterior que nos decía, para que el juez de paz pueda participar, tendríamos que demostrar que en esa jurisdicción no había un notario, o que el notario existiendo no quería participar. En cambio, la norma actual nos dice, independientemente, cualquiera de ellos puede participar en el acto público, pero sí es fundamental que estén esas 4 personas para darle validez al acto público, que se inicia a la hora en punto, debería ser así, cuando el presidente del comité normalmente descarga la lista de los participantes que se han registrado, ahora todo por correo, por el SEACE, y empieza a llamar en el orden que se han registrado. Ya no les va a pedir ninguna acreditación, sino simplemente que entreguen un solo sobre. El sobre que va a tener tanto la propuesta técnica o la oferta técnica y la económica, a diferencia del anterior, ¿no es cierto?, que era necesario presentar 2. En consultorías todavía se mantiene la tradición, es decir, de presentar 2 sobres. Ahora, ¿qué hace el comité? Una vez que recibe este sobre, va a abrirlo y va a revisar los documentos de presentación obligatoria. Y cuando empiecen a redactar el acta, va a poner, lo primerito, el nombre del postor y el monto de su oferta económica. Todavía no está evaluando en ese momento la oferta económica, simplemente queda anotado cuál es el monto que ha sido encontrado en la oferta que está dentro de su sobre. ¿Y qué documentos de presentación obligatoria va a revisar? Pues básicamente son las declaraciones juradas, ¿no es cierto? La declaración jurada de cumplimiento de requisitos, la declaración jurada del artículo 31 que dice que conoce las normas, que es responsable de la veracidad de los documentos y todo el contenido adicional, la declaración jurada de información empresarial. Esencialmente, esos son los documentos que se revisa en el acto público. Ahora, la norma dice que si faltara alguno de ellos, entonces la propuesta podría quedar como no admitida, en cuyo caso el comité puede devolverle el sobre al postor. Si él lo recibe, y así consta en el acta, pues deja de ser postor, ya no tiene más derechos como tal en la continuación del procedimiento de selección. Si se niega a hacerlo, entonces el sobre quedará en poder del notario o del juez de paz, dependiendo de quién haya asistido. Ahora, me olvidaba decirles que en el acto público la presencia del veedor de control interno es facultativo. Si no ha venido, se continúa con el procedimiento de selección. Entonces, empieza el comité a revisar de cada uno de los participantes que se han registrado los documentos de presentación obligatoria, y ahí termina el acto público de presentación de ofertas. Con la norma anterior, además de revisar los documentos de presentación obligatoria, era necesario verificar todo lo que concierne a los requisitos técnicos mínimos. Y eso naturalmente quitaba más tiempo, demandaba más tiempo. Con la norma actual, esa parte, los términos de referencia, si quieren, los requisitos mínimos, ya se evaluará en acto privado. Es decir, con la revisión de los documentos de presentación obligatoria, se redacta el acta y lo firmará pues el juez de paz, los miembros del comité de selección,
Y si está el veedor de control interno, también es obligatorio que él lo firme. Y ahí termina entonces el acto público de presentación de ofertas. Luego ya continuará la evaluación. Entonces, ahí está en la diapositiva lo que acabamos de decir. La función del notario de juez de paz, ¿cuál es? Es un veedor, si quieren, es el depositario de la fe pública. Él no tiene voz ni voto, él no participa, no debería hacerlo. Simplemente, al final de cuentas, él redacta el acta y dice, yo vi que así fue. Correcto o incorrecto, eso ya determinarán otras personas. Entonces, ¿qué sucede? Decíamos con la oferta que eventualmente no fuera emitida, se procede a devolverla y si no quieren queda en poder del notario o del juez de paz. En consultorías, aunque no es el tema, lo explicamos también, es el mismo procedimiento, solo que en el acto público se va a revisar solamente el sobre que tiene la oferta técnica, porque en consultoría sí hay dos sobres, uno que tiene la oferta técnica y otro que tiene la oferta económica. La evaluación. ¿Qué vamos a hacer ya en puerta cerrada, si quieren en la sala donde se tiene para hacer la evaluación de la oferta? Se va a empezar a revisar entonces el cumplimiento de las características técnicas o especificaciones técnicas, si fuera bienes, se empezará a ver los términos de referencia, si se tratara de servicios, o en caso de obras, pues si las ofertas están conforme al expediente técnico, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en ese momento si constatamos que el postor dentro de su oferta está incumpliendo con un requisito o con una especificación técnica o con una característica técnica o con un término de referencia? Pues su propuesta queda como no admitida. Eso se aparecerá ya en el acta que se publicará con posterioridad. Y luego pasaremos a evaluar propiamente dicho las ofertas para dar el puntaje correspondiente. Con la norma anterior había un puntaje técnico que se evaluaba hasta 100 y un puntaje económico con el mismo puntaje. La norma actual en bienes, servicios y obras le faculta al comité de selección a establecer incluso como único factor de evaluación a la oferta económica. Es decir, si al momento de elaborar las bases el comité ha considerado que no necesita evaluar nada técnicamente en bienes, servicios y obras, entonces el único factor de evaluación, el único, sería la oferta económica. ¿Cómo se evaluaría en ese caso? Pues a la oferta más baja 100 puntos y al resto una regla de 3 inversa, ¿no es cierto? En el supuesto que se hubiese previsto otorgar puntaje por la oferta técnica, entonces se empezará a verificar ello, el cumplimiento, para ver si le damos puntaje. La oferta técnica, el máximo puntaje que podría tener es 50. Y en ese caso la económica también 50. La económica si tiene 60, la otra irá en 40 y así sucesivamente. Por supuesto, ya no hace falta puntaje técnico mínimo como ocurría con la norma anterior, si se acuerdan, ahí en obras y en bienes había que tener 60 puntos como mínimo para pasar a la evaluación económica y en servicios 80 para poder acceder a que evalúen nuestra oferta económica. Con la norma actual ya no. ¿Por qué? Porque, como acabamos de explicar, la oferta técnica, el puntaje, es complementario a los 50 puntos que ya obligatoriamente tiene como mínimo la económica. En obras, ¿qué se va a verificar? Lo mismo. O sea, primero, documentos de presentación obligatoria, ya de manera privada, el cumplimiento de lo requerido como especificación técnica, término de referencia del expediente técnico. Luego, si es que se ha previsto otorgar puntaje, también se le dará al correspondiente. Con las normas actuales, en obras solamente hay 3 posibles factores de evaluación, ¿no es cierto? Uno es la certificación laboral, la certificación medioambiental y la capacitación del personal de la entidad para el mantenimiento de la obra, es decir,
luego o post-construcción. Son los únicos 3 factores de evaluación previstos. Ya no se da puntaje por la experiencia de la empresa, ya no se da puntaje por la experiencia del personal, porque esos son requisitos de calificación, ¿cierto? Una vez que estamos evaluando, entonces, por supuesto, hay que revisar el monto de la oferta económica, porque ese podría ser el único factor de evaluación y en todo caso siempre habrá que revisarla porque hay que dar el puntaje correspondiente. ¿Qué verificamos de la oferta económica? En bienes, servicios y obras vamos a verificar pues, que no tenga errores. Si por ejemplo hubiera una contradicción entre números y letras, va a prevalecer las letras. Ya no vamos a verificar que esté más del valor estimado o menos del valor estimado, ya no hay límites en ese sentido. Y en caso de obras, sí vamos a tener que revisar que el monto ofertado por el postor esté dentro de los límites permitidos, 90% y 110% como máximo. Por supuesto, en ese sentido habrá que haber hecho bien las bases, los redondeos correspondientes. Sabemos que al 90% para poner los 2 decimales siempre se redondea por exceso y al 110 nunca se hace ningún redondeo porque si no se pasaría del porcentaje establecido por el reglamento. Ahora, si nos damos cuenta que el postor, la oferta se ha pasado pues, de los límites, simplemente quedará descalificada. Ahora, una vez que tenemos entonces el puntaje, vamos a hacer nuestro cuadrito, donde aparecerá el primero, segundo, tercero. Si estuviéramos con la norma anterior, entonces ya el primero sería ganador de la buena pro, pero con la actual todavía no. ¿Por qué? Porque el que ocupó el primer lugar, ahora le vamos a revisar sus requisitos de calificación. ¿Y qué pasaría si hay empate? Si hay empate, entonces ahí sí será necesario programar un nuevo acto público, con la invitación, con la citación a los postores cuyas propuestas han empatado. Habrá que contratar nuevamente a un notario, un juez de paz, y se llevará a cabo el sorteo. Es el único método entonces de terminar con un empate en el caso de servicios, bienes y obras, es el sorteo. ¿Qué mecanismo, qué método de sorteo? Pues la norma no ha establecido, ya el comité de selección verá el que sea más conveniente. Entonces decíamos, ya tenemos nuestro cuadrito por empate o porque uno de ellos obtuvo el mayor puntaje, entonces habrá que verificar los requisitos de calificación. ¿Y qué se llaman requisitos de calificación con la norma actual? Por supuesto, eso ya está previsto en las bases, eso el comité de selección cuando elaboró sus bases ya los ha incluido, simplemente acá los vamos a aplicar. Un requisito de calificación que vamos a revisar en ese momento va a ser la capacidad legal, es decir, si es una empresa, por ejemplo, tendremos que verificar que la representación sea conforme a las normas legales, que el documento registral tenga 30 días calendarios de antigüedad como máximo. Si es un consorcio, ahí verificaremos la promesa de consorcio que esté con las firmas debidamente legalizadas. ¿Qué más? También es necesario que ahora esa promesa de consorcio se alcancen los documentos registrales que acrediten la representación de quienes lo han suscrito. Si se trata de personas naturales, naturalmente pues no le podemos pedir ninguno de estos documentos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otro requisito de calificación existe de manera obligatoria? Dice, si es que fuera el caso, alguno que habilitara para el ejercicio de la actividad. Yo he estado revisando bases por estos días y he visto que, por ejemplo, en esa parte sí te están poniendo como requisito de calificación que habilitaría el ejercicio de la actividad, están poniendo el Registro Nacional de Proveedores, el RUC de SUNAT. Sin embargo, ninguno de esos son autorizaciones o son habilitaciones para el ejercicio de una actividad determinada, sino cuáles. Por ejemplo, si queremos contratar, si el objeto de la contratación de nuestro
de nuestra contratación es la vigilancia privada, entonces esa empresa, para poder participar y brindar el servicio con posterioridad, tiene que estar autorizado por SUCAMEC. Ese es un requisito de habilitación para el ejercicio de la actividad económica. Si, por ejemplo, quisiéramos comprar productos fiscalizados, entonces tendrá que tener esa autorización. Si queremos contratar combustible, por ejemplo, entonces, y lo vamos a llevar nuestros carros a la estación de grifo para que suministren el combustible, entonces ese grifo tendrá que estar autorizado por SINERMIN. A eso se refiere entonces la habilitación para el ejercicio de la actividad. Y esos son los requisitos obligatorios que habrá que evaluar y que los postores tendrán que cumplir. Por supuesto, la norma le permite al comité de selección establecer otros. O sea, ahí está la lista ya en las propias bases estandarizadas con carácter de opcional. Así, por ejemplo, dice, puedes evaluar la experiencia o la facturación del postor. Antes esa facturación era un factor de evaluación que daba puntaje, ahora es un requisito de calificación y el monto máximo que se puede pedir es hasta 3 veces el valor estimado o valor referencial. Si hemos establecido eso, entonces habrá que verificar que lo hayan cumplido. ¿Cómo se acredita esta experiencia, esta facturación? Pues con el contrato y la respectiva conformidad o los comprobantes de pago en defecto de los anteriores, cuya cancelación esté demostrado, esté acreditado. Ahora, también faculta la norma a tener como requisito de calificación al personal, ¿no es cierto? En caso de obras y consultorías, por ejemplo, dice que se acreditará este personal, en principio, con las cartas compromiso que han hecho con su empresa, y estas cartas compromiso deben estar legalizadas obligatoriamente. En cambio, si se trata de bienes y servicios, esa posibilidad de que las firmas estén legalizadas es facultativo. Dependerá de qué entonces, de las bases integradas. Si en las bases integradas ya quedó definido que deben presentar las cartas de compromiso con firmas legalizadas, pues ya es obligatorio. ¿Qué más se puede pedir como requisito de calificación? Por ejemplo, equipamiento. En el equipamiento he estado revisando también bases y, por ejemplo, he visto que algunos municipios están comprando maquinaria pesada y en esa parte ponen requisito de calificación que venga un equipo, un equipamiento adicional a la maquinaria pesada. Sin embargo, eso no está permitido. Entiéndase, el equipamiento es para que la empresa pueda eventualmente brindar una prestación accesoria. Y además dice que es en casos de que el bien o el servicio fuera sofisticado, requiriera entonces pues una prestación de ese tipo. Y por otro lado también nos da la posibilidad de evaluar la infraestructura. ¿Qué será la infraestructura? Por ejemplo, en caso de obras en algunos municipios que están alejados o saben que los postores pueden venir de otros lugares muy lejos y es complicado notificarles durante la ejecución del contrato, están exigiendo que la empresa o los postores ya presenten como parte de su oferta una oficina en la provincia, en el distrito, en la ciudad donde se está llevando a cabo la licitación. ¿Y cómo se acredita eso? Muchos están pidiendo, muchos postores, dice por principio de economía que se acredite mediante una declaración jurada. Pues no, las bases estandarizadas dice que debe acreditarse con los títulos de propiedad, con un título de posesión o con un contrato de alquiler o promesa de alquiler. Son, miren, ya documentos puntuales establecidos en las bases estandarizadas para poder acreditar entonces esa infraestructura que tenemos. Verán entonces que dependiendo de qué se haya incluido en las bases, entonces se verifica eso como requisito de calificación y si cumple el postor que ocupó el primer lugar, entonces le otorgaremos la buena pro.
En caso contrario, la oferta quedará descalificada y se seguirá el mismo procedimiento con el postor que ha ocupado el segundo lugar. Ahora, ¿y qué sucedería si es que el que está en primer lugar cumple con los requisitos de calificación, bienes y servicios? Nos damos cuenta que el monto de su oferta económica es superior al valor estimado, o en obras superior al valor referencial. Entonces, en ese caso, no se le puede otorgar la buena pro como comité de selección inmediatamente, sino que habrá que buscar dos documentos. Uno es, le preguntaremos a presupuesto, mira, tú me diste certificación presupuestal hasta el monto del valor referencial o valor estimado, sin embargo, el que está en este momento en primer lugar ha hecho una oferta económica superior a ese monto que ya me certificaste. Por lo tanto, necesito saber si hay plata, si hay dinero, si hay presupuesto para poder pagar la diferencia. Si la oficina de presupuesto dice que no, pues ahí se termina. Y si estamos en obras, entonces todavía cabe la posibilidad de decirle al postor ganador que reduzca su oferta al valor referencial. Si lo hace, le otorgamos la buena pro. Si no, su oferta queda descalificada. Si estamos en bienes y servicios, en cambio, entonces seguimos ese procedimiento y si presupuesto me dice que no tiene más plata, su oferta quedará descalificada. Fíjese, cuando han redactado las normas legales, han establecido que en bienes y servicios, así está redactada la norma entonces, no hay la posibilidad de pedirle al postor, como en obras, que reduzca su oferta. Si no hay presupuesto, quedaría descalificado. Pero si presupuesto nos dice que si tiene dinero, entonces corresponde pedirle la autorización, o sea, la aprobación al titular de la entidad. Y si él dice que está conforme, entonces le otorgamos la buena pro. Pero si a pesar que haya presupuesto, el titular de la entidad no quiere, simplemente la oferta queda descalificada en bienes y servicios, y si se trata de obras, entonces cabrá la posibilidad de pedirle al postor que reduzca su oferta al valor referencial para poder otorgarle la buena pro. Por supuesto, la buena pro en bienes, servicios y obras ya no se otorga en acto público, sino cómo se van a enterar los postores cuando vean el acta publicada en el SEACE. Ven entonces en el material o en las diapositivas ahora qué es lo que hemos estado refiriendo, ¿no? Ahora en consultorías, ahí sí va a haber, hemos dicho, la evaluación del sobre técnico, luego tenemos la verificación en un segundo acto público de la oferta económica, y en este caso, cuando se trate de consultorías, en el supuesto que hubiera un empate, sí vamos a verificar primero quién tuvo la mejor oferta técnica, el mejor puntaje técnico, y ese es un criterio de desempate. En caso contrario, también iremos a un sorteo. Entonces, decíamos que la buena pro se va a otorgar en bienes, servicios y obras mediante su publicación en el SEACE del acta correspondiente, y en caso de consultoría sí será pues en acto público, ¿no? Ahora, antes de concluir con la exposición, entonces, ¿qué pasa en el caso de subsanación de ofertas? Ocurre pues a veces que los postores presentan sus ofertas y luego hay errores, hay incongruencias, y entonces la pregunta es ¿qué es subsanable y qué no es subsanable? La norma legal actual dice que la subsanación es posible realizarlo en cualquiera de las siguientes etapas: en la presentación de ofertas, en la evaluación o en la calificación. Fíjese, a diferencia de la norma anterior que solo nos permitía hacer esta subsanación durante la presentación, en el acto público de presentación de ofertas. En cambio, la actual nos dice que puede ocurrir en cualquiera de esas tres etapas. ¿Y qué se puede subsanar?
La norma legal dice, en principio se puede subsanar errores, defectos, de forma que no afecten el resultado esencial, que no afecten el resultado de la oferta. ¿Y qué sería, cómo podríamos evaluar ese criterio? Pues podríamos decir, por ejemplo, si le faltó alguna numeración de páginas, si le faltó el índice, le faltó algún sello. Eso son aspectos, errores que no modifican el alcance sustancial de la oferta. La norma legal también nos dice, es posible subsanar los formatos que estaban en las bases. Incluso, dice, fíjese, incluso, dice, puede ser subsanado las firmas de estos formatos, salvo de uno de ellos. ¿Cuál es? El de la oferta económica. Entonces, la oferta económica, si le faltó la firma, pues no va a ser posible de ser subsanado. Ahora, la pregunta que cabe ¿es posible presentar nuevos documentos en vía de subsanación? La norma legal dice, sí, solamente si se trata de aquellos documentos emitidos por autoridad en el ejercicio de sus funciones, como cuáles, por ejemplo, licencias, autorizaciones, títulos. Por ejemplo, en obras, pedimos que el residente, ingeniero civil con 3 años de experiencia, y le pedimos su título y se ha olvidado de presentarlo. Entonces, ¿será posible subsanación? Sí, porque se trata de un documento emitido por una institución en el ejercicio de una función pública como es la educación. La condición indispensable aquí es que ese documento haya sido obtenido con anterioridad a la presentación de ofertas. ¿Cómo se hace la subsanación? Pues hay un plazo de 3 días que le otorga el comité de selección al postor y la subsanación no debe hacerse directamente, no debe entregarse directamente al comité de selección, sino por mesa de partes para que conste la fecha y la fecha de cuando se hizo este trámite. ¿Qué pasa si el postor no lo hace, no subsana? Entonces la oferta se tendrá por no cumplido el requisito y por lo tanto por no presentada o descalificada quedará esta oferta. En caso contrario se continuará con la evaluación. Y de la oferta económica, ¿qué es posible subsanar? La norma legal nos dice que es posible subsanar la numeración, la foliación, la firma no, y si es que hubiera discrepancias, como ya lo dijimos, entre letras y números, prevalecerá las letras. Y por último, en precios unitarios, si se tratara de precios unitarios, el sistema de contratación de las bases, entonces el comité de selección tiene la obligación de revisar todas las operaciones aritméticas de la oferta económica del postor que ocupó el primer lugar y haciendo las correcciones necesarias pondrá el monto que corresponda, es decir, es el mismo comité de selección el que hace las operaciones y pone el monto final, el monto correcto. Si tratara de suma alzada y por ahí algún postor nos presentara el desagregado y algún miembro del comité quisiera hacer los cálculos y hubiera discrepancias, pues es absolutamente irrelevante, porque en suma alzada lo que se evalúa es el monto total. Entonces, veremos que el procedimiento es presentación de ofertas, evaluación, hacemos nuestro cuadro de calificación y del primero le revisamos sus requisitos de calificación y si cumple, entonces le otorgamos la buena prueba. Ese es el procedimiento entonces actual que regula las contrataciones del Estado vigentes. Con eso terminamos la exposición y estamos atentos a las preguntas que ustedes puedan formularnos a través de las redes. Gracias. Vamos a dar inicio a la lectura de las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con la consulta de Percy Bedregal. En acto público para la adquisición de equipos médicos en modalidad llave en mano, el comité de selección revisa la propuesta de los postores y encuentra que los postores no presentan la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo establece el inciso número 3 del artículo 31 del reglamento de la Ley de Contrataciones.
Pero si presentan una carta de compromiso del dueño de la empresa que contiene la relación de personas que cumplen los requisitos y trabajan para la empresa, y tal documento está legalizado. Sin embargo, el comité solicita que se cumpla con presentar el compromiso del personal clave con firma legalizada. Entonces, la empresa solicita subsanar tal documento debido a que las bases no están claras. Primera pregunta del caso planteado. ¿El comité puede acceder al pedido de los postores y permitir que puedan subsanar el documento o es suficiente con el documento que presentó el postor? Bueno, como habíamos dicho durante la exposición, es un requisito de calificación evaluar al personal propuesto y de estos que presenten su carta de compromiso. Ahora, si se trata de obras, si se trata de consultorías, es obligatorio, así lo establece ya la base estandarizadas, que se presente esa carta de compromiso. En bienes y servicios la norma dice de ser el caso. ¿Y a qué se refiere ser el caso? Pues que la propia entidad, en su legítimo derecho de gestión, establece y considera que sí es necesario que el personal, por las cualidades, por las capacidades que se requiera, por la experiencia o para tener la certeza de que realmente el personal está comprometiéndose para ejercer ese servicio, esa actividad, entonces se ha considerado indispensable, necesario, y así queda establecido en las bases, que incluso tratándose de bienes y servicios, deben presentar su carta compromiso con firmas legalizadas. Si así ha quedado definido ya en las bases integradas, pues se ha convertido en obligatorio. Y si un postor no lo ha presentado, entonces su propuesta simplemente deberá ser descalificada. Porque fíjese, ni siquiera estamos ante un supuesto ya de subsanación, porque tendría que presentar documentos nuevos, tendría que presentar esas cartas de compromiso, y acabamos de decir que en la subsanación solo está permitido presentar documentos nuevos cuando estos hubieran sido emitidos por autoridad en el ejercicio de sus funciones, que no sería el caso. De modo tal que la respuesta es, si es que en las bases integradas quedaron establecidos como tal, entonces es obligatorio y ni siquiera es posible de ser subsanado. Segunda pregunta del caso planteado. El referido inciso indica que dicha carta de compromiso constituye un requisito obligatorio tratándose de obras y consultorías. El presente caso se refiere a una compra de bienes, específicamente de equipamiento médico, los cuales deberán ser instalados en un hospital, para lo cual se necesita un personal calificado. Claro, por eso volvemos a repetir, si en las bases integradas se estableció que la entidad de salud, en este caso, para el equipamiento, para la instalación de los equipos, se requiere de repente un ingeniero electrónico, un ingeniero especializado en equipamiento médico, en fin, un profesional con esas cualidades, y se ha establecido que deberían presentarse sus cartas compromiso y con firmas legalizadas, pues ya es una regla definitiva y por lo tanto estaban en la obligación de cumplirlo. En caso de obras y en caso de obras y consultorías, ni siquiera es necesario que tome esa decisión el comité de selección, sino ya la norma legal lo obliga. En cambio, en bienes y servicios, reiteramos una vez más, dependerá de las bases integradas. La siguiente consulta es de Willy Casas. En una licitación pública para la ejecución de obra, la entidad no absuelve las observaciones dentro del plazo establecido en el calendario. Luego, la entidad declara la nulidad de oficio y lo retrotrae a la etapa de absolución de observaciones de las bases. Pero al momento de reprogramar el calendario en la página del CAC, este no lo permite, porque el calendario lo habilita después de transcurrido 8 días hábiles. Pregunta: ¿es por la aplicación del segundo párrafo del artículo 107 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que a la letra dice: la apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los 8 días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar? Mire, en realidad esto es una apreciación personal un poco mía y respecto de lo que está sucediendo en estos casos cuando se declara la nulidad del procedimiento de selección
antes de que se haya otorgado la buena pro. Efectivamente, me han hecho ya varias consultas en ese sentido de que el SEACE habría sido programado con 8 días, no obstante que se trata de una nulidad cuando estamos pues en la etapa de observaciones, como acaba de hacer la pregunta. Yo creo que no es por la aplicación de la norma legal que se indica en la consulta. ¿Por qué? Porque la norma, el reglamento, en el artículo 97 del reglamento vigente, claramente establece que la pauta que marca o el parámetro que marca la fecha a partir del cuándo se puede interponer el recurso de apelación es el otorgamiento de la buena pro. Y eso en realidad tiene toda una historia muy antigua. ¿Por qué? Porque cuando antes se permitía interponer un recurso de apelación respecto de una consulta, de una observación, en fin, se dilataba pues meses y meses el procedimiento de selección. Yo recuerdo en el año 2005 hubo una licitación del Seguro Social de Salud que llegó a durar por varios meses y justamente se debía a que se hacían impugnaciones una tras otra respecto de la absolución de la consulta, de la observación, de la integración y en fin, y se dilataba pues innecesariamente. Como consecuencia se modificó la normativa y se estableció como parámetro para poder impugnar que la buena pro se haya otorgado, o en el peor de los casos pues si se declara desierto, por ejemplo, todas las propuestas fueran descalificadas, entonces no hay buena pro, pero el postor a partir de ahí podría impugnar. Cuando la norma se refiere al artículo que está en la pregunta, es actos diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser un acto diferente? Por ejemplo, ya me otorgaron la buena pro, yo ya me considero ganador y sin embargo, cuando voy a firmar el contrato, resulta que me encuentro con una resolución declarando la nulidad de oficio de la buena pro, argumentando algún hecho irregular. Otro es que, por ejemplo, me presente con mis documentos para la firma del contrato y la entidad considere que no estaban completos y me quita la buena pro. Entonces, por supuesto, yo a partir de cuando se publique eso en el SEACE tengo conocimiento, entonces tengo 8 días para subsanar. Yo creo que el plazo de 8 días que se ha establecido ahora con el SEACE para actos anteriores a la buena pro no debería existir y seguramente quizá sería conveniente que le envíen un correo al OCE para que haga la evaluación correspondiente. Mirko Segil Flor consulta. Nuestra empresa participó en un proceso de selección de consultoría de obras en la selva. Sin embargo, se otorgó la buena pro a otro consorcio porque su oferta económica era sin IGB, pero apelamos porque, como lo establece la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, quienes gozan son solo las empresas inscritas en la Amazonía, más no los consorcios inscritos en la Amazonía. Cabe precisar que los integrantes del consorcio ganador eran de Lima. Sin embargo, nuestra apelación no procedió. El Tribunal de las Contrataciones mencionó que ellos solo se fijan si están inscritos en la Amazonía y quien hace el trabajo de fiscalizar es SUNAT. ¿Es correcto que se le haya otorgado la buena pro a dicho consorcio si el reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía establece que deben ser beneficiadas las empresas inscritas en la Amazonía? Efectivamente, como la ley que usted hace mención hace referencia a empresas inscritas. Sin embargo, como este es un tema netamente tributario, SUNAT ya desde el año 2006 en adelante o antes inclusive, a través de informes que usted puede leerlo en su página web, búsquelo, exoneración del IGB consorcios con ese nombre en el buscador de Google, y va a encontrar varios informes de SUNAT que por supuesto le sirven al organismo supervisor para resolver estos casos. Ha dicho que el consorcio sí puede acceder a la condición de operador tributario y para eso siguen un procedimiento. Efectivamente son 2 empresas de Lima, por ejemplo, o de Cusco o de Ica, que no están en la zona de exoneración del IGB, van a ese lugar que en calidad de consorcio lo elevan a escritura pública, van a la SUNAT y la SUNAT les otorga un RUC y les da la condición de operador tributario ya local, con lo cual están facultados
para presentar sus ofertas sin IGB. Por supuesto, la SUNAT les ha puesto algunas reglas. Dice que es necesario que el 70% de sus activos estén en esa zona, que no estén brindando actividades fuera de ella. Y ahí podría haber incluso más interpretaciones. Por ejemplo, yo he visto a consorcios que se van a la zona de selva o donde está la exoneración, sacan su RUC, le ponen, vamos a suponer un caso, Consorcio Amazonas, y las mismas empresas podrían formar otro consorcio, también le sacan su RUC para operar en costa. Y entonces, contablemente, dicen ellos, cada uno tiene sus propios activos. Y cada uno en su condición de operador tributario desempeña o no funciones fuera de la zona de exoneración del IGB. Entonces, como les digo, en principio este es un tema netamente tributario y podrá ser o no discutible que empresas que no gozaban inicialmente de ese beneficio de la exoneración, ahora lo están haciendo a través de consorcios que, como les vuelvo a repetir, la SUNAT los reconoce, le da la condición de operador tributario una vez que reúnen esas condiciones y simplemente ya están autorizados a presentar sus ofertas sin el impuesto general a las ventas. Desde Cajamarca, Marita Quispe consulta. El contrato de consorcio es legalizado por el notario público. A falta de este, ¿también puede ser realizado por un juez de paz letrado o un juez de primera nominación? Bueno, miren, en ese caso las normas legales no hacen excepciones. O sea, dice que es con firmas legalizadas ante notario, de modo tal que, además, yo creo que los postores no podrían pues, alegar que era muy caro, no podían desplazarse hacia un lugar donde eran requerido para cumplir con ese requisito. Sin embargo, la ley que regula la función de los jueces de paz efectivamente establece que donde no hay un notario en esa jurisdicción, el juez de paz cumple las mismas funciones, de modo tal que eventualmente supletoriamente podría aplicárselas de esa manera. Ahora, como le digo, la norma de contrataciones no hace una mención expresa de ese tipo, como sí lo hace, por ejemplo, para la presentación de oferta, donde la norma me dice claramente que puede hacer un notario o un juez de paz. Desde Arequipa nos preguntan, ¿el valor estimado puede ser publicado en caso el procedimiento de selección se declare desierto? Claro, una vez como ya... y eso seguramente ya se habrán dado cuenta, en él se hace porque cuando se presentan las ofertas o llega la fecha para hacer la presentación de los sobres, entonces el valor estimado se publica automáticamente y ahí viene ya el hecho que cuando vayan a convocar pues la adjudicación simplificada va a aparecer el valor estimado. No sabemos si es que el SEACE o los operadores SEACE están trabajando en ese sentido porque la idea en caso de bienes y servicios era mientras no se otorgue la buena pro, no darle ninguna información económica al postor. Alguien ha dicho, pero ¿cómo, si no tienen información económica, cómo es que van a presentar sus ofertas? Pues eso no hay que preocuparse porque son ellos los empresarios, son ellos los que saben sus costos y por lo tanto el precio que realmente pueden ofertar. Entonces, la norma legal nos dice que el valor estimado no debe ser público, sin embargo, esto se convierte de esa manera inmediatamente después que se presentan las ofertas. Ahora, también ya se han dado cuenta seguramente varias personas que en él se hace, cuando se publique el plan anual de contrataciones, también va a aparecer el valor estimado, ¿no? Bien. Hemos dado lectura a todas las preguntas que hemos recibido. Vamos ahora a darle el tiempo al abogado Napoleón Pérez para las conclusiones del tema. Bien. Hemos hecho entonces un rápido recuento del procedimiento de contratación y en conclusión, de presentación, evaluación y otorgamiento de buena pro. Y decíamos que el éxito de este acto público, el éxito de la evaluación, el éxito finalmente de poder elegir al postor y tener un contrato, y con ello los bienes, los servicios y las obras que estaban buscando, depende de actos mucho
más anteriores que la evaluación misma. La evaluación misma ya es aplicar reglas definidas. ¿Dónde? En las bases. Y como sabrán ustedes, lo habrán comprobado, lo habrán vivido, las bases no es que también lo inventa todo el comité de selección. Es más, el comité de selección aporta solamente una pequeña parte al contenido de las bases. ¿Por qué? Porque los requisitos mínimos, es decir, los términos de referencia, las especificaciones técnicas, ya le viene dado al comité de selección debidamente aprobados en el expediente correspondiente, en el expediente de contratación. Si se trata de obras, nos viene el expediente técnico debidamente aprobado. Respecto de los sistemas de contratación, si es por ítem, si es por lotes, si es por tramos, etcétera, también ya le viene al comité de selección debidamente aprobado en el expediente de contratación. Si se va a aplicar o no fórmula de reajuste, ya viene dado así. Si se va a pedir firmas legalizadas en bienes y servicios, ya viene definido. Verán entonces que el comité de selección se limita en ese caso a transcribir. Entonces, para tener una buena evaluación, una buena propuesta, es fundamental haber hecho bien un expediente de contratación, haber hecho bien un estudio de mercado y como consecuencia elaborar correctamente las bases, porque después ya simplemente es una cuestión de pericia y experiencia del comité de selección para poder arribar al resultado que se espera y tener, pues, como volvemos a repetir, el bien y el servicio y la obra que tanto esperamos para cumplir con nuestras funciones. Les agradezco la participación en este evento y si tienen algunas otras consultas pueden seguir haciéndolas llegar a Trivium y yo lo estaré haciendo o respondiendo a los correos que ustedes indican. Muchas gracias. Agradecemos al abogado Napoleón Pérez por la exposición y a quienes nos han acompañado a través de las redes sociales. Si desean conocer más sobre nuestros cursos y fechas de inicio, pueden llamar al 652-7272. Recuerden que pueden ver este seminario y otros ingresando a www.utrivium.net. Así damos por finalizada el seminario interactivo virtual. Gracias por su atención.